Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Ya se puede ver el anuncio de Jimin en el Times Square en New York por ser el ganador del mes de mayo de UPIC. ¡Felicidades, Jimin! Standing Next to You se convierte en la primera canción de un solista coreano en llegar más rápido a los 700 millones de reproducciones en Spotify. ¡Felicitaciones, Jungkook! Recuerden que el stream es muy importante para que ambos se mantengan en la escena musical, mientras regresan del servicio militar. Sus logros son gracias a todas nosotras que les damos reproducciones diarias. No lo olviden. Geffen es la empresa encargada de la distribución de la música de BTS en Estados Unidos. El jefe de Streaming Records Dika escribió en X un comentario burlón hacia los fans de Jimin, cuando estos están pidiendo enlaces anticipados de la próxima canción a estrenarse y una versión del álbum para poder tener entrada en las listas de Reino Unido. El comentario del vicepresidente fue responder a la fan base de Jimin, escribiendo la canción del año y publicando la playlist de otra artista. Totalmente una falta de respeto. El hombre cerró todas sus redes sociales, pero eso no es suficiente y esperamos disculpas públicas y la petición de las fans que sea aceptada, es lo mínimo. Los demás han tenido eso y exigimos el mismo trato. K-Media escribió al respecto, como distribuidor estadounidense de su música, en lugar de apoyar al artista que pronto lanzará un nuevo álbum, mencionó la canción de un cantante estadounidense que molestó a los fans ya que el comportamiento fue visto como ignorancia y burla nacida de la supremacía blanca hacia un artista asiático y un intento de minimizar el K-pop, que se ha vuelto popular en todo el mundo. Una vez más una injusticia, pero que eso no nos distraiga y con más fuerzas debemos apoyar el álbum de Jimin, haciendo stream y los que puedan comprar el álbum en una de sus 3 versiones. Puede que haya confusiones. La versión Blooming y Serenade contienen las mismas cosas pero trae diferentes fotografías según la versión que elijas, el CD, Photobook, un set de tarjetas, póster, una foto instantánea, portavasos y stickers. Y la versión Bevers, es la versión digital del disco. Contiene un folleto, una foto 3D instantánea, tarjeta QR, una guía de usuario y una photocard. Si no puedes comprar el disco, no te desanimes, hay otras maneras de ayudarlo. Necesitamos que hagas stream a su nueva canción y después el álbum, para que su lanzamiento sea exitoso. Spotify, YouTube, iTunes, y las otras plataformas musicales son muy importantes. Acá te dejo los horarios de lanzamiento de Esmeralda Garden Marching Band. Diario Militar Jikook. Desayunaron arroz, sopa doenjan de repollo, cerdo estofado y tofu, patata salteada y jamón y kimchi de rábano en cubos. Almorzaron arroz, caldo de huesos con repollo, queso tteokgalbi, ensalada de macarrones, kimchi y paleta de mango. Cenaron arroz, estofado de kimchi con atún, bulgogi de calamar y cerdo, calabaza frita rebozada y kimchi de rábano en cubos. El tiempo en Yeoncheon. 20 grados Celsius, nublado. Con una máxima de 31 grados Celsius, nubosidad parcial. Tarde-noche 29 grados, nubosidad parcial. Sungwon, el amigo de Jimin, dio una entrevista, donde lo nombró, dijo, una vez Jimin,
que estaba en el ejército, me llamó y me dijo que lo sentía. Le pregunté, ¿por qué lo sientes? Y me reí, porque es exactamente como se siente. Él dijo, Jung, estuve ocupado cuando estabas en el ejército. Lamento mucho no haberte llamado. Entonces respondí, oye, ¿ves? ¿Verdad? Ahora puedes hacerlo. Siente lo difícil que fue para mí, ¿verdad? Pero ahora voy a salir. Por las palabras de Sungwon, esto pudo ser a principios de abril. Sungwon salió del servicio militar el 24 de abril. Él en esa entrevista dejó ver lo difícil que es hacer el servicio militar, que los días pasan lentos, y él se volvió mucho más cariñoso, seguramente porque ahí dentro es todo muy frío y se necesita afecto. Una vez más agradecemos que Jimin y Jungkook hayan decidido alistarse juntos y pasar este momento difícil, uno al lado del otro. Esperemos que Jimin y Jungkook estén bien ahí, ojalá que para ellos sea mejor y el tiempo pase rápido y sea pronto el 11 de junio de 2025. ¿Sabías que? Las exvecinas siguen insistiendo que este momento, Jungkook mira a Tae en este video de Dynamite Holiday Remix. Ellas cortan el plano para dar a entender eso. Pero si vemos el plano general, Jungkook solo mira la cámara de él y enfoca a Jimin, no miraba a Tae a través de cámara, solo se enfoca a él y después a Jimin. Este video lo sacan de contexto en todo momento, cuando es lo que se ve. Jimin y Jungkook cantando, muy juntos y a gusto, después se unen al grupo, los 6 están pasándola bien, divirtiéndose, pero hasta eso lo quieren desvirtuar, diciéndolo de siempre que Jungkook estaba obligado con Jimin. Una vez más las exvecinas mintiendo, editando y sacando de contexto los videos. Ahora ya lo sabes. Jimin nos mostró más fotos del concepto de Blooming, 3 fotos y un video de 15 segundos. La primera foto, se muestra a Jimin de frente sosteniendo un bajo. Vemos su hermosa cintura y no puedo dejar de recordar este momento. Jungkook, qué suerte tienes. Jimin lleva la corbata de la misma manera que Jungkook en esta foto en Calvin Klein, con una pose muy similar, ¿cierto? La segunda foto, Jimin sosteniendo un esmeraldo, con el 13 tatuado en su mejilla, se ve hermoso con ese color de pelo. Podemos ver el cinturón que lleva, es el mismo que traía Jungkook en una presentación. El modelo se llama Kiss Me, Bésame, de la marca Our Legacy. ¿Jungkook le habrá prestado el cinturón? ¿O lo comparten? ¿Qué creen ustedes? El video de 15 segundos se ve a Jimin en la oscuridad o noche, mirando a otro lado, pero llega la luz o amanecer y Jimin mira a la cámara. ¿Qué nos traerá Jimin con su nuevo álbum? Dejé esta foto para el último, esta foto desenfocada, podemos ver a Jimin vestido de traje, con un broche en la solapa, con la frase, ¿qué tan lejos irías por amor? Hay un cortometraje de Cartier, llamado así. La película sigue a una pareja en un viaje por carretera, representando metafóricamente los altibajos de una relación a lo largo del tiempo. A medida que pasan los kilómetros, los vemos experimentar momentos de alegría, pasión e incluso conflicto. A pesar de los desafíos, su vínculo sigue siendo fuerte y su amor perdura. La película también presenta ubicaciones sutiles de joyas y relojes Cartier, que pueden verse como símbolos de compromiso y amor duradero. Jimin es un romántico. Me hace recordar aquella vez que Jimin fue de vacaciones a Francia, era el cumpleaños de Jungkook, y dejó una publicación programada en Twitter saludándolo, mientras él iba en avión camino a Busan para celebrarle el cumpleaños. Incluso fue a comprar el pastel y le regaló una caja musical de The Nightmare Before Christmas de edición limitada.
cuando Jungkook en el cumpleaños de Jimin, publicó una hermosa carta llena de hashtag, lo siento, y cuando se sacaron, decía lo siguiente: feliz cumpleaños Jimin, una vez más, te ves genial hagas lo que hagas. Supongo que aún estás durmiendo, conoces mi corazón, tú eres yo soy tú, no importa cuánto lo piense, te amo. Jimin prometiendo ir a la luna con Jungkook. Y Jungkook yendo a la montaña para traerle un trozo de nieve a Jimin, porque sabe que le gusta muchísimo. Pero el acto más demostrativo de que tan lejos irías por amor es haberse alistado juntos, bajo el sistema de acompañamiento, postulando a una de las unidades más extremas y peligrosas por estar juntos. Si eso no es amor, ¿entonces qué? ¿Qué opinas? Te leo en los comentarios. Día 353. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.